Entonces hay un tema que hace unos días el Señor nos dio y tiene que ver con Benjamín, ¿sí? Y es un tema que me llamó la atención porque yo casi no había estudiado ese personaje y es un personaje que a través del cual Dios hoy nos quiere enseñar algunas cosas. Inicialmente, sí, para colocarle un título a la enseñanza, perdón que me dio tos. Bajo sus brazos eternos, descansando en la protección divina. Así se llama el tema. Bajo sus brazos eternos, descansando en la protección divina. Entonces, hace 8 días estudiábamos cómo Dios conserva todas las cosas, ¿sí? Y ¿qué sucede cuando yo dejo un pescado o un pedazo de pollo crudo fuera de la nevera 3 días? Se pudre, ¿cierto? Para que se conserve, como lo hacían en la antigüedad, que lo hablábamos esta mañana en el desayuno y hace 8 días, los antiguos tomaban grandes cantidades de sal y sepultaban los pedazos de carne o de pez, de pescado, los sepultaban en sal para que se conservara y no se pudriera, ¿cierto? Y no se dañara. Y funciona. Hoy en día tenemos los refrigeradores, los congeladores y se conservan las cosas. Pero ¿quién desde el inicio de la creación conserva todas las cosas como las vemos hoy? El poder de Dios. El universo está en una expansión constante. No hemos alcanzado a dimensionar la extensión y la magnitud del universo. ¿Quién lo conserva en un crecimiento constante? ¿Quién hace que no colapsemos con otros planetas o con el Sol o con la Luna? ¿Quién diseña todo eso? Dios con su poder conserva todas las cosas. De hecho, hacían un análisis del ángulo de la Tierra con respecto a la Luna y al Sol. Si la Tierra no estuviera ubicada de esa forma, con el ángulo en que está, sostenida sobre la nada, ¿cuántos billones de toneladas pesa la Tierra? ¿Y quién la sostiene? El que conserva todas las cosas. Y para que la Luna y el Sol puedan cumplir esas funciones como estrella mayor y estrella menor sobre la Tierra, tienen que estar en ese ángulo en el que están. Si estuviéramos mucho más cerca del Sol, no podríamos vivir. Si estuviéramos mucho más lejos, nos congelaríamos. Él es el que conserva todas las cosas. Y así como conserva lo macro, Él conserva lo micro también, que ahí entramos nosotros, que somos criaturas más pequeñas de lo que nos imaginamos. Hay personas que tienen un gran orgullo y una gran altivez y no se dan cuenta que con respecto a Dios todos somos menos que nada. Somos menos que un grano de arena con respecto a Dios. La palabra dice en Isaías, el profeta, Dios le dio esa revelación, de que todas las naciones delante de él son como la nada y menos que nada. Todas las naciones, todos los ejércitos de la tierra, todas las armas nucleares, todo lo que el hombre tiene delante de Dios es absolutamente cero. Y Él es el que conserva todas las cosas. Entonces, en ese cuidado que Dios tiene de nosotros, hay un personaje que marcó la historia del pueblo de Israel y es Jacob, que es el padre de Benjamín, de José y de sus otros 10 hermanos. Entonces, Santiago, si me puedes ayudar a leer Génesis capítulo 35, versículo del 10 al 11. Angeline puede ir buscando Génesis 35, del 16 al 20. Y Heidi puede ir buscando Natalie puede ir buscando Juan, capítulo 16, versículo 33. Entonces, Santi es Génesis 35,
del 10 al 11. Génesis es el primer libro de la Biblia. Y Angie del 16 al 20. ¿Qué? Del 10 al 11. Ya. ¿Listo? ¿Qué? Léelo. Eh, con estas palabras, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamas así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y, en efecto, eso fue el nombre que le puso. Y el 11. Luego Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso, se fecundó y multiplicate. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. Y habrá reyes entre tus vástagos. Sí. Aquí en esta versión que tengo yo dice, y Dios le dijo, tu nombre es Jacob. No te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Entonces, Dios le da una promesa impresionante a Jacob. Le está cambiando el nombre. Dice, tú te llamabas Jacob, ahora te vas a llamar Israel. ¿Jacob qué era? ¿Qué significaba Jacob? El suplantador. Israel, el príncipe de Dios. Entonces le cambia el nombre de una forma impresionante y le da una bendición, le da una profecía, le da una bendición, le dice, tú vas a ser padre de multitudes y reyes saldrán de tus lomos, ¿sí? O sea, tu descendencia va a ser una descendencia muy especial. ¿Ustedes cómo creen que se sintió Jacob al recibir semejante bendición, señora? ¿Y por qué Dios le cambió el nombre a Jacob? Porque Jacob significa el que suplanta, el que engaña, ¿sí? Y Dios ya no quería que la historia de Jacob siguiera siendo esa, sino que Dios quería transformar el carácter y el corazón de Jacob, ¿cierto? Y quería que fuera un Israel, el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Por eso le cambió el nombre. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa después de eso? Que esa alegría, ese gozo que yo me imagino que sintió Jacob al saber que Dios le cambia su nombre y le da una palabra en donde le promete cosas maravillosas para él y para su familia. Pero ¿qué pasa después, unos versículos después? Les voy a leer, Génesis 35 del 16 al 20, si lo puedes leer. Génesis 35, del 16 al 20 dice: nacimiento de Benjamín y muerte de Raquel. Y partieron de Betel, y había aún como media lengua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel, y hubo dificultad en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdaleder. Entonces, miremos los sucesos. Dios se revela a Jacob, le cambia el nombre, le da una promesa maravillosa para su familia, para su descendencia. Y después, su esposa, la que él ama con todo su corazón,
da a luz a Benjamín y muere. Entonces uno tiene como ese contraste. Y yo creo que en el corazón de Jacob tuvo que haber existido duda y preguntas con respecto a que tú me estás dando una promesa maravillosa, pero lo que mis ojos ven es muerte. O sea, tú me estás diciendo que de mis lomos van a salir reyes, pero mis ojos están viendo que mi esposa se muere. Y muchas veces pensamos que porque tenemos promesas de Dios, todo va a salir perfecto, todo va a salir como nosotros queremos al pie de la letra. Pero podemos ver que las cosas salen como Dios permite que salgan y no como nosotros queremos que salgan, ¿sí? Y eso nos debe llevar a confiar en el plan de Dios. Que aunque Dios diga vida y nosotros veamos muerte, hay vida en el plan de Dios. Y eso me recuerda la historia de un pastor que quiero mucho y que conocí, que le sirve al Señor, que ama al Señor, que su esposa, junto con su esposa, levantaron un ministerio, y ver cómo su esposa se enferma de cáncer y ver ese proceso de muerte cuando Dios le había prometido a él vida también, ¿sí? Entonces es confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Y eso es algo que nosotros debemos hoy llevarnos en nuestro corazón, ¿sí? Él no promete ausencia de problemas, Él no promete ausencia de dolor. De hecho, en Juan 16:33, si lo tienes ahí para que lo leas, ¿qué dice? Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús mismo nos está diciendo, en mí van a tener paz, en mí, pero en el mundo van a tener tribulaciones, angustias, persecuciones y dolor. Los hijos de Dios vamos a pasar por momentos difíciles. Sucedió con Jacob, sucedió con José, sucedió con Benjamín, sucedió con los apóstoles, sucederá con nosotros. El dolor es parte de la existencia humana. Dios permite el dolor para hablarnos y para enseñarnos. Y ante un mundo que es sordo ante la voz de Dios, Dios usa el dolor como un megáfono para gritarnos al oído. El mundo es sordo a la voz de Dios, pero el dolor en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, forma parte de esa voz de Dios hablándonos. Cuando algo nos duele en nuestro corazón o en nuestro cuerpo, también Dios está ahí hablándonos a nosotros. Forma parte de ese proceso en el que estamos aquí en la tierra. Entonces, esa es como la primera parte que quería tratar, porque vemos cómo Benjamín nace en medio de una situación supremamente compleja, con unos contrastes impresionantes, ¿sí? Nace Benjamín, pero cuando Benjamín nace, dice la palabra que Raquel, cuando estaba muriendo, le colocó un nombre, Benoni. Ella en medio de su dolor y angustia, escucha que nace un hijo varón y le dice Benoni, lo llama Benoni. ¿Qué significa ese nombre, Benoni? Benoni. Lo tenía aquí anotado y se me fue. Aquí está. Benoni significa hijo de mi aflicción. Aflicción. ¿Cómo se llamaba? Porque él dijo que tenía, porque Benjamín cambió el nombre a Ahí, ese nombre. ahí voy.
Entonces, ya te voy a explicar. Benoni significa hijo de mi aflicción. Claro, esa pobre mujer se estaba muriendo teniendo a ese bebé, pues ella lo llama hijo de mi aflicción, ¿sí? Pero ¿qué sucede tan pronto pasa eso? Dice el texto, cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas porque ahora tienes este otro hijo. Y cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? Hijo de mi diestra. O sea, Jacob había recibido de Dios un nombre nuevo. No solamente en este pasaje, sino antes también, cuando luchó con el ángel, ¿se acuerdan? Que el ángel le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Entonces ya Jacob entendía la importancia del nombre. Y cuando él ve esa tragedia y esa situación en donde su madre le coloca a su hijo Benoni, hijo de mi aflicción, Jacob entiende que él no puede permitir que el destino de su hijo menor quede marcado por eso. Y él le da un nombre nuevo, un nombre distinto y le dice, tú eres Benjamín, el hijo de mi diestra, mi mano derecha, mi sostén, el que va a sostenerme en mi vejez. ¿Sí? Le da una bendición en ese momento. Y la vida de Benjamín queda marcada para bien desde ese momento de su vida. Y se convierte en ese hijo protector de su padre. Y se convierte también en ese hijo amado por su padre en su vejez. Entonces, no podemos permitir que las circunstancias determinen nuestro nombre o que la opinión de otros determine nuestro concepto de quiénes somos nosotros, porque Dios nos ha llamado hijos y eso tiene que marcar nuestro corazón y con esa verdad nos tenemos que quedar. Cada persona puede tener una opinión sobre ti o sobre mí que no esté ajustada a la realidad, pero el que sabe quiénes somos realmente nosotros es Dios, ¿sí? Todos tenemos nombres, el nombre que nos dan las circunstancias o el nombre que nos dan otras personas, pero también hay un nombre que Dios nos da. Y ese es el nombre que nosotros debemos tener presente en nuestro corazón y que debe marcar nuestro destino. Benjamín era un bebé, él no tenía ninguna responsabilidad sobre lo que le estaba pasando, pero Dios sí tenía un destino marcado para él. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No somos un accidente del destino, ¿cierto? Entonces no debemos permitir que las circunstancias definan nuestra identidad, nuestro propósito o nuestro futuro. Las circunstancias no pueden definir nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro futuro. Y vuelvo y repito, dos personas pueden tener una opinión totalmente distinta de quiénes somos. En nuestros trabajos pueden tener una opinión de quiénes somos. O en nuestro colegio pueden tener una opinión de quiénes somos. Nuestros amigos pueden tener una opinión de quiénes somos. Nuestros padres también. Nuestros hermanos. Por ejemplo, miren al rey David. El rey David, sus hermanos tenían una opinión negativa de él. Su hermano mayor le dijo, yo conozco la maldad de tu corazón, que para ver la guerra has venido, ¿sí? Lo tenían en un concepto errado, en un concepto de menosprecio. Su padre lo escondió del profeta Samuel, no lo quiso presentar ante el profeta, lo tenía como despreciado. Entonces el concepto de mis padres, o el concepto de mis hermanos, o el concepto de mis amigos, no pueden definir mi autoconcepto. Es Dios el que dice quién soy realmente. Para los hermanos, David era un perdedor, era un hombre menospreciado, era un hombre malo. Para su padre era una vergüenza tal vez, pero para Dios era el rey que él había escogido para gobernar a su pueblo Israel. Entonces, no permitamos que
la opinión de una persona externa quebrante nuestra identidad o quebrante nuestro autoconcepto. Debemos tener claro quiénes somos nosotros, lo que valemos. Y no podemos permitir que otras opiniones destruyan quiénes somos. Y Dios cuidó el futuro de su hijo Benjamín. Y a Jacob lo inspiró para darle ese nombre, Benjamín, el hijo de mi diestra. Debemos mantener la fe y la certeza de que la protección de Dios está sobre nosotros en todo momento y circunstancia. Benjamín era un bebé indefenso, con su madre muriendo en el parto, pero Dios lo estaba cuidando aún en ese momento difícil. Dios cuida de nosotros. Y por eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 12, que lo revisamos hace 8 días, Moisés, está dando una profecía sobre cada tribu de Israel. Y cuando llega a la tribu de Benjamín, esto es mucho tiempo después, cuando llega a la tribu de Benjamín, dijo: habite el amado del Señor en seguridad junto a aquel que le protege todo el día y entre cuyos hombros mora. Dios le dice a Benjamín, a ese pequeño Benjamín y a su descendencia: ustedes habitarán conmigo. Ustedes van a estar seguros porque yo los cuido. Ustedes van a estar entre mis hombros. Hay una protección especial para Benjamín. Era el más débil, era el más pequeño, pero Dios le prometió estar con él. Nosotros somos hijos de Dios como Benjamín, y él ha prometido que habitaremos en él con toda seguridad y que tendremos su protección. Y es una palabra, diría yo, profética para nosotros, que debemos creer en nuestro corazón, que en el lugar en el que estemos vamos a ser protegidos, vamos a ser guardados. Y me gustaría que leyéramos Génesis 42, si Santi tiene la Biblia, que la tiene más grande ahí al lado, hay unos capítulos más adelante, Génesis 42, del versículo 1 al 4. Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿Qué hacen ahí parados, mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos porque pensó que podría hacerle alguna desgracia. Entonces vemos cómo Jacob tiene una protección especial hacia Benjamín. A los otros 10 les dice: váyanse, pero a Benjamín no. Señora. ¿Y por qué Benjamín era de la mano derecha? Porque Jacob lo quería tener cerca de él, así como tú tienes tus manitas cerca de ti. Jacob quería que Benjamín estuviera cerca de él y lo cuidara. Jacob lo quería cuidar de una manera especial, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, había una protección incluso por encima de los otros 10, ¿sí? Es algo bien bonito, porque es como al más débil Dios lo protege de una manera especial, ¿sí? Y ahí en ese mismo capítulo, Santi, en el versículo 34, ¿qué dice? ¿En el versículo 34? Sí, más adelantico. Pero a la vuelta tráiganme a su hermano menor. Así comprobaré que no son espías y que en verdad son gente honrada. Luego les entregaré de vuelta a su hermano y podrán moverse con libertad por el país.
Entonces, ¿qué pasa? Los hermanos o los hijos de Jacob, los 10, van a donde José, José los reconoce, y José ¿en quién piensa? En Benjamín. Y le dice a sus hermanos, sin que ellos supieran que él era José, vayan y tráiganme a su hermano menor. Y entonces vemos ahí también cómo uno de los protagonistas de esa historia llega a ser Benjamín, porque su padre no lo quiere dejar ir, pero su hermano es al que quiere ver. Entonces ahí está ese tira y afloje en la vida de Benjamín. Ahora, Santi, porfa, ahí mismo en el libro de Génesis, más adelante en el capítulo 43, un capítulo adelante, versículo 29. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó: ¿Este es su hermano menor, del cual me habían hablado? Que Dios te guarde, hijo mío. José le da una bendición a Benjamín, ¿sí? Es una bendición de una autoridad que en ese momento era José, específicamente para Benjamín. En otra versión, en la versión, la BTA, dice, Dios te dé su gracia, hijo mío, le dice José a Benjamín. En la versión Jerusalén le dice, Dios te guarde. En otra versión, en la versión española, Dios le dice, Dios te conceda su favor. En la Reina Valera, en la traducción dice, Dios tenga misericordia de ti. Y en la hispana, la Biblia versión hispana dice, que Dios te sea propicio, hijo mío. Y esa es la bendición también para Benjamín. El favor de Dios, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios iba a estar sobre Benjamín, ¿sí? Y ahora lee por favor el versículo 34 de Génesis 43, ahí mismo. Las proporciones les eran servidas desde la mesa de José, pero a Benjamín se le servía proporciones mucho más grandes que a los demás. En compañía de José, todos bebieron y se alegraron. Entonces, en otra versión dice que la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. O sea, José los hizo ubicar en la mesa de su casa, del mayor al menor, y a todos les sirvieron una porción, pero a Benjamín le sirvieron una porción 5 veces más grande. O sea que hay una bendición muy especial para el pueblo de Dios, que confía en el Señor y que mora bajo sus alas y bajo sus hombros, como lo dice la palabra que hemos leído. Hay una gran bendición para aquellos que son como Benjamín. Hay 5 veces más que para los otros. Yo le decía al Señor mientras estudiaba esta palabra, Señor, yo quiero ser tu Benjamín. Yo quiero ser ese hijo de tu diestra. Yo quiero ser ese hijo que tiene tu favor, que tiene tu bendición, que tiene tu consejo, que tiene tu sabiduría, pero que también tiene esas 5 porciones adicionales. Qué bendición tener abundancia en la mesa. Esa es la bendición de Benjamín. Y nosotros estamos llamados a tener esa bendición. Y hay una ilustración, no es una interpretación, sino una ilustración de cómo Jacob es el padre. Si lo viéramos desde una perspectiva divina, ¿cierto? Jacob, y es una ilustración, no una interpretación, Jacob es como el padre, José viene a ser como una figura de Cristo, ¿cierto? Que es vendido por sus hermanos, despreciado por su pueblo, y que tiene que ser de alguna forma sacrificado en Egipto, ¿cierto? Que es llevado a Egipto como esclavo. ¿Y quién queda protegido? Benjamín, nosotros. José, el hermano mayor, es vendido como esclavo a Egipto para que llegue a ser el protector de todo el pueblo de Dios, que somos nosotros.
O sea que Benjamín, como una ilustración, podría también ser como la iglesia de Cristo, que Cristo ocupó el lugar de él y que nosotros tenemos esa bendición y esa protección de parte de Dios, ¿sí? Ahora también esa palabra que Moisés le da a la tribu de Benjamín, dice, de Benjamín dijo, habite el amado del Señor en seguridad junto a aquel que le protege todo el día y entre cuyos hombros mora. Otras versiones dice, descansará sobre sus espaldas. O sea, es como el hijo pequeño que es cargado por su padre sobre sus espaldas y que nosotros podamos ver a Dios de esa manera, que podamos descansar en Él. Otra versión dice, reposará en sus brazos. Nosotros hoy podemos ir ante el Padre y decirle, Señor, quiero descansar en tus brazos. Me siento cansado, agotado, quiero descansar en ti. Y otra versión dice, y Él vive entre sus hombros. Como cuando uno alza a un niño también y sus piernecitas caen sobre nuestros hombros. Él carga con nosotros. Y palabras después, Moisés en esa misma profecía que le da al pueblo de Israel, a cada una de las tribus, finalizando dice, de hierro y de bronce serán tus cerrojos, y tan largo como tus días será tu reposo. Nadie hay como el Dios de Jesurún, que cabalga los cielos, para venir en tu ayuda y las nubes en su majestad. El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. Entonces nosotros podemos entender en nuestro corazón que hay alguien que nos cuida, que hay alguien que nos protege, que está con nosotros. Y debemos tener fe en esto. Esta palabra es poderosa de parte de Dios, pero si nosotros creemos en ella, si nosotros la atesoramos en nuestro corazón, si cada mañana le decimos, Señor, yo soy un Benjamín que necesita estar en tus brazos y que necesita tu protección sobre mí. Entonces me gustaría que oráramos ya para terminar y para colocar este tiempo delante de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti. Te damos gracias, Señor, porque en medio de las situaciones más difíciles de la vida y de dolor, tú te manifiestas a nosotros, Señor, dándonos tu protección, dándonos tu cuidado, abrazándonos, cargándonos sobre tus hombros. Hoy traemos delante de ti lo que nos aflige, hoy traemos delante de ti lo que nos carga, lo que muchas veces se apodera de nuestra mente y nos enferma. Hoy traemos delante de ti la ansiedad, el enojo, la frustración, la ira. Y hoy decidimos confiar en tu soberanía. Y hoy decidimos confiar en tu voluntad. Y hoy decidimos confiar en tu bondad. Y hoy confiamos, Señor, en que estamos seguros en ti todo el día, que estamos protegidos, que estamos resguardados bajo tu mano, Señor, y que nada se sale de tu control, nada se sale de tu dominio, nada se sale de tu poder, Señor. Nadie podrá arrebatarnos de tu mano, porque somos tus hijos. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy nosotros creemos, Señor, que somos ese Benjamín, ese pequeño Benjamín, que tal vez todo a su alrededor parece un caos, pero que tú estás ahí para guiarlo, para conducirlo, para protegerlo. Y que nuestra porción, Señor, será 5 veces mayor. Lo creemos. 5 veces más. Habrá bendición para tu pueblo.
habrá bendición para cada uno de nosotros, Señor, 5 veces más. Hoy confiamos en ti, hoy descansamos en ti, Señor, y hoy creemos en nuestro corazón que podemos morar en tus brazos, que hay un descanso prometido para nosotros, que tu mano nos guía y nos conduce. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para ti, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces, a los que nos van a ver por YouTube o por Facebook, les bendecimos. Esperamos que esta sea una palabra que traiga bendición para sus casas, para sus vidas, y que crean en su corazón que hay una bendición muy especial para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.